Noticias de Venezuela hoy. Últimas noticias de Venezuela y del mundo para el día de hoy. Este es tu canal de Noticias al Día 024 y traemos importantes noticias para ti en este día. Muchas gracias por tu sintonía de siempre. Y antes de comenzar con las informaciones, te pido que nos apoyes dándole me gusta al video. Apoya a nuestro canal y este trabajo para seguir informándote. Compártelo con tus amigos en las redes sociales y recuerda dejar tu comentario debajo de la descripción del video. Te pido además que te quedes al final del video para que no te pierdas las informaciones que tenemos para ti en este día. Titulares. Estados Unidos sancionó a una filial de la petrolera rusa Rosneft por sus negocios con el régimen de Nicolás Maduro. Juan Guaidó celebró las sanciones a la filial de rusa Rosneft. Quien apoya al dictador debería sufrir aún más las consecuencias. Luis Almagro, de la OEA, dijo que lo primero que hay que hacer en Venezuela es dar la ayuda humanitaria. Amigos, a continuación comenzamos con el desarrollo de estas importantes noticias de Venezuela y del mundo para el día de hoy. Conforme a agencia de prensa EFE, Estados Unidos impuso nuevas sanciones el martes contra la filial de la petrolera de Rusia Rosneft por las operaciones comerciales que estaba sosteniendo con el régimen de Nicolás Maduro, al que Rusia se ha mantenido apoyando para que éste pueda mantenerse en el poder. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio la explicación de que esta medida contra Rosneft Trading S.A. se aplicó por haber estado operando el sector de petróleo de la economía de Venezuela, lo que implica el bloqueo de todos los activos que tenga la empresa en suelo norteamericano. Afecta además la sanción a cualquier otra entidad que no sea manejada por esta firma con un 50% o más del capital accionario. Rosneft Trading S.A., conjuntamente con su presidente, hicieron la negociación de venta y transporte de petróleo de Venezuela. Así lo cita un comunicado emitido por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin. Además de todo esto, la filial se ha mantenido proporcionando gran parte de los recursos financieros que recibe el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Así lo manifestó un alto funcionario bajo la condición de mantenerse en el anonimato, agregando además que estas sanciones van a tener un impacto bien significativo en Venezuela. Elliot Abrams, el enviado especial de Estados Unidos para los asuntos de Venezuela, dijo que las sanciones impuestas contra la empresa Rosneft son un paso más en la presión que se ha mantenido implementando de forma continua el gobierno del presidente Donald Trump, Estados Unidos, en contra del régimen de Nicolás Maduro. Esto para mantener la presión permanente, comprometidos con la libertad para Venezuela, dijo. Estas sanciones son un elemento principal en la campaña de presión establecida. Así lo manifestó Elliot Abrams, según lo había informado el gobierno de Estados Unidos el mes pasado. La empresa objeto de la sanción facilitó un envío de 2 millones de barriles a África Occidental. Abrams señaló que la subsidiaria del petróleo maneja alrededor de un 70% del petróleo que se produce en Venezuela, por lo que resaltó que con estas sanciones se da un paso muy importante en la lucha por presionar la salida de Nicolás Maduro de Venezuela. A pesar de esto, las autoridades han explicado que el bloqueo en forma alguna aplica a la firma principal, que es Rosneft Oil Company, así como tampoco a otras afiliadas o subsidiarias de las mismas que no se encuentren bajo la firma del trading. Es de esta forma que los ciudadanos de Estados Unidos no tienen impedimento alguno de mantener negocios con esa matriz de Rusia. En esta medida se incluyen también sanciones para Didier Casimiro, quien es presidente de la dirección de Rosneft Trading, quien mantuvo además reuniones de carácter oficial con PDVSA y que incluyeron proyectos de asesoría y de oportunidades dirigidas a fortalecer la relación estratégica. Abrams hizo la advertencia de que los dos principales compradores de petróleo de Venezuela son China y la India,
y con ellos se van a establecer conversaciones respecto a la política de Estados Unidos, en este caso del petróleo de Venezuela. Luego del anuncio de las sanciones, las acciones de la empresa rusa de inmediato se desplomaron hasta un 0,25%, aunque posteriormente las pérdidas se moderaron hasta cerca de un menos 2,5%, tanto en Londres como en la bolsa de Moscú, poco antes de que cerrara la jornada bursátil. Venezuela se encuentra en la actualidad en el peor de sus momentos críticos, con una economía afectada grandemente desde que Nicolás Maduro llegó al poder en el año 2013, lo que provocó la fuga del país de unos 4,7 millones de personas, según un informe de la ONU. Amigos, y continuando con esta emisión de noticias de Venezuela hoy, Juan Guaidó celebró las sanciones a la filial de la petrolera rusa Rosneft. Dice que quien apoya al dictador deberá asumir las consecuencias. Conforme a agencia de prensa AFP, Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela, quien es reconocido por gran parte de la comunidad internacional, declaró que celebraba como victoria las sanciones que fueron anunciadas el martes por Estados Unidos en contra de la subsidiaria de petróleo de Rusia, Rosneft, por estar comercializando petróleo de Venezuela y con ello permitiendo que Nicolás Maduro en Venezuela evadiera el embargo establecido por Estados Unidos. Rosneft Trading S.A. ha sido sancionada por ser una cómplice del régimen de la dictadura de Maduro en Venezuela. Está claro que esta sanción debe ser considerada como una victoria, así lo escribió Juan Guaidó en su cuenta de Twitter. Quien dé el apoyo a Nicolás Maduro, sin importar de quién se trate y venga de donde venga, va a tener que asumir lo que le espera, asumir las consecuencias, así lo agregó el líder de la oposición contra Maduro en Venezuela, difundiendo el comunicado que fue hecho por el Tesoro de Estados Unidos formalizando las medidas impuestas a la filial petrolera. Estados Unidos de manera formal ha acusado a Rosneft Trading de estar negociando el transporte y venta del petróleo de Venezuela. Esto lo manifestó el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin. Rusia, conjuntamente con China, son aliados de Nicolás Maduro y dichos países han dicho que Estados Unidos lo que ha hecho es mantener una batería de sanciones que son criminales en contra de Venezuela. También Rusia y China son los acreedores más grandes que tiene Venezuela en su deuda externa, que asciende a unos 140.000 millones de dólares en la actualidad. Juan Guaidó se ha mantenido presionando constantemente para que Nicolás Maduro salga del poder en Venezuela. Luego de haber realizado una gira internacional que ha sido considerada bien exitosa, ha conseguido que se sigan imponiendo sanciones en contra del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Recientemente, Estados Unidos, por medio de su representante para asuntos de Venezuela, Elliot Abrams, luego de la gira que agotara Juan Guaidó por Europa y por ese país, ha dicho que se están preparando más sanciones para continuar las presiones contra el régimen de Nicolás Maduro y con ello dejar claro el compromiso que tiene los Estados Unidos para con la libertad del pueblo de Venezuela. Amigos de YouTube, y ahora al cierre de esta emisión de noticias de Venezuela hoy, Luis Almagro ha dicho que lo primero que hay que hacer en Venezuela es dar la ayuda humanitaria. Conforme a agencia de prensa EFE, Luis Almagro, el secretario general de la OEA, hizo un repaso el martes a la situación que actualmente vive Venezuela. Según lo que expresa, en Venezuela hay unos 14.000 presos políticos y una cifra de unos 5 millones de ciudadanos que han tenido que salir del país por la crisis que vive en la actualidad la nación. En una visita que hiciera a Panamá, expresó que en Venezuela alrededor de unos 7 millones de ciudadanos se encuentran en la actualidad en riesgo de hambre. Y también miles han sido objeto de torturas y ejecutados de forma extrajudicial, por lo que hizo la solicitud a la región de ser coherentes con los valores de la democracia existentes. A veces me hacen la pregunta de qué sería lo primero que habría que hacer en Venezuela. A mi entender, lo primero es la ayuda humanitaria, en vista de que ascienden a unos 7 millones las personas que se encuentran en riesgo de sufrir hambre, y definitivamente se trata de una tensión muy fuerte para el resto de Venezuela, que es algo insostenible, dijo Almagro.
Almagro hizo la reseña además de que en la actualidad el mundo sigue siendo bipolar en términos de la tensión entre los extremos opuestos y por medio del discurso del rechazo que existe. Apela además a los sentidos más básicos del país a través de los medios de las denominadas redes sociales. En el discurso hecho por el diplomático de Uruguay, este aseguró que el mayor problema para las democracias en Latinoamérica es cuando un burro es el que gobierna, porque esto genera una gran cantidad de inseguridades. El problema es cuando en un régimen como el de Maduro gobierna un burro. Dirige la empresa un burro. Ese es el problema que a todas luces es insostenible. Así lo manifestó Almagro durante una conferencia que realizara con empresarios de las cámaras de comercio y agricultura de Panamá, que es el mayor gremio de empresarios en toda Venezuela. Amigos, ahí están las noticias, ahí están las informaciones para el día de hoy. Esta emisión de noticias de Venezuela hoy que hemos traído para ti. Para nosotros tu interacción con este video y este canal son muy importantes. Es muy importante saber qué piensas, cuál es tu opinión de estas informaciones, así que anímate y escribe tu comentario debajo de la descripción del video. Recuerda apoyarnos dándole me gusta al video y ayúdanos a difundir estas noticias compartiéndolas con tus amigos en las redes sociales. Si no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y que actives la campanita para ser de los primeros en recibir las notificaciones de nuestras noticias. Muchas gracias y hasta el próximo video.